tenemos que considerar que el tubo sanguíneo que se centrifuga se separa en tres partes. Se precipitan los glóbulos rojos, queda un sedimento de glóbulos blancos y plaquetas y queda un plasma que tiene proteína, iones, nutrientes, desechos y distintos analitos. El hemograma contiene una serie roja, una serie blanca y las plaquetas, ¿cierto? La serie roja tiene la masa eritrocitaria, que consiste en los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina. Esos tres parámetros juntos se llaman masa eritrocitaria. Cuando la masa eritrocitaria está baja, hablamos de anemia. Y eso hay que correlacionarlo con la morfología que se informa del mismo hemograma a través de un frotis sanguíneo. ¿Ya? O sea, el tecnólogo que realiza el hemograma tiene un recuento numérico que se informa de estos tres parámetros más un frotis sanguíneo que revisa el microscopio y coloca cuál es la morfología. Y esto se correlaciona con los otros tres parámetros que salen en la serie roja, que son el BCM y el HCM, que pueden estar altos o bajos y nos van a indicar el tamaño y la coloración que tengan esos eritrocitos. Cuando la masa eritrocitaria está alta, se llama eritrocitosis. Pero estos números hay que siempre considerarlo en un contexto. Entonces, si el paciente está deshidratado, va a tener menos plasma, por ende la cantidad de precipitado que va a tener el tubo va a ser mayor. Al ser mayor el precipitado, podemos tener un aumento del recuerdo de células, lo cual puede no significar una eritrocitosis, sino que simplemente falta fluido. Esto también hay que correlacionarlo con las proteínas totales. Algunos hemogramas incluyen las proteínas plasmáticas en el hemograma, algunos hemogramas no le incluyen. ¿Ya? O sea, ahí hay que siempre relacionar. Si las proteínas plasmáticas no vienen en el hemograma, tengo que mirar las proteínas del perfil bioquímico. Por eso un examen solo no significa nada. Si yo tengo morfología de células inmaduras, me está hablando de que la médula ósea está activa y está mandando en forma compensatoria al torrente sanguíneo células inmaduras. ¿Vieron ustedes alguna vez cómo se forman los glóbulos rojos, los blancos desde la médula? Mira, calecito, va cambiando morfología, va perdiendo el núcleo. ¿Sí? Ya. Y en las enfermedades crónicas existe una pérdida de masa eritrocitaria de forma permanente y que clínicamente compensada. O sea, no hay signos de anemia, pero sí lo reflejan los exámenes. Y bueno, esto se toma en el tubo literal. La serie blanca tenemos neutrófilos, linfocitos, monocitos, sinófilos y basófilos. Son todas las morfologías de células blancas que se van a detectar en un hemograma. Y su variación tiene distintas causas: inflamaciones, infecciones, parásitos, alergias, necrosis, etc. Incluso por estrés. Entonces, siempre al momento de interpretar la serie blanca necesito tener un contexto de qué más puede estar pasando en el paciente. ¿Qué es lo importante acá para nosotros en el enfoque prequirúrgico? Tenemos que considerar... ¿Profe? ¿Ah? ¿Qué significa a la izquierda, Desviación a la izquierda, desviación a la derecha. Es una nomenclatura que se usa en el hemograma según el movimiento de los leucocitos que tengamos. Cuando yo tengo linfocitos segmentados o aumentados, se denomina desviación a la izquierda, lo cual nos habla del proceso infeccioso. Y si tengo linfocitos y monocitos aumentados, se llama desviación a la derecha, lo cual nos habla del proceso de inflamación. Entonces, pensando en cirugía, ¿qué es lo que me importa más dentro del hemograma? Es la masa eritrocitaria. En eso pongo mi enfoque. ¿Por qué? Porque la anemia reduce la entrega de oxígeno a los tejidos. Porque la hemoglobina es la que hace el transporte de oxígeno a través del torrente sanguíneo.
compensar esa baja de eritrocitos, de todas formas, llega un momento en que los eritrocitos ya están saturados. Y si tengo poco, no, aunque yo le ponga oxígeno al paciente, no va a haber más eritrocitos capaz de captar oxígeno. Entonces esa deficiencia en el tejido se va a notar. Considerando un paciente que se va a someter a una anestesia, tenemos que pensar que va a tener una depresión de su frecuencia respiratoria, que su intercambio gaseoso va a ser más disminuido, por eso yo le tengo que poner oxígeno, suplemento. Si ya tiene poco oxígeno circulante por la baja de eritrocitos, eso ya va a ser un problema. Y por más que yo le ponga oxígeno, si no hay eritrocito que lo capte, no hay oxígeno que pueda llegar finalmente a la célula. El oxígeno va a estar libre como gas dentro del torrente sanguíneo. Entonces, si yo a ese paciente que ya tengo un tema de oxigenación, lo someto a una cirugía donde a lo mejor va a haber una pérdida sanguínea, eso también va a terminar disminuyendo más el porcentaje. Son pacientes, por ejemplo, con anemia, tiene signos respiratorios. Si el paciente llega con un jadeo, no solamente tengo que pensar que el pulmón está mal, porque puede ser que no tenga oxígeno, entonces trata de captar y eso hace que jadee más porque busca capturar oxígeno del ambiente. Pero en realidad es porque no tiene cómo transportarlo, no tiene células que lo retengan. Si la pérdida sanguínea mayor tiene como resultado la disminución del transporte de oxígeno, por lo que es necesario el uso de transfusión sanguínea. Sin embargo, tiene muchos efectos adversos, tanto la infección de transmisiones de infecciones virales, bacterianas, disminución del transporte de oxígeno por las células rojas, inmunosupresión, o sea, la transfusión la transfusión sanguínea no es necesariamente beneficioso. Eso igual va a haber una respuesta como individual de cada paciente. Ya eso puede generar o infecciones o respuesta inflamatoria o un sistema inmune exacerbado porque me están metiendo algo que no es mío, y eso puede tener secuelas después. A lo mejor vamos a tener una infección, el paciente va a caer inmunodeprimido. Entonces, al final tengo que poner en una balanza. Ok, mi paciente necesita entrar a pabellón y tenemos una masa eritrocitaria baja. Eso significa que tenemos una baja de hemoglobina probablemente, que es lo que más nos importa, sobre todo porque es el que capta el oxígeno. Pero no lo opero. ¿Transfundo antes o no transfundo antes? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué decisión tomo? Entonces el primer, como lo que yo necesito que ustedes como que empiecen a interiorizar es como cuando vean un examen digan, ¿tiene la hemoglobina baja? Sí, no. Sí, está baja. ¿Por qué está baja? ¿Qué hay en el paciente que hace que su hemoglobina esté baja? ¿Está perdiendo sangre en alguna parte? El paciente está con una diarrea gastroenteritis. Está como tiene un sangrado, hay melena, hay pérdida de nutrientes, hay una pérdida continua. Ok, mejor el cuerpo no lo produce, si no está perdiendo. ¿Puedo controlar eso antes de operar? Sí, no. Lo que yo tengo que operar, ¿es resolutivo para eso o no? Son los cuestionamientos que hay que empezar a hacer. Más allá de que sepamos cómo funciona el examen, la planaridia, cómo se hace el conteo, qué significa cada uno de los parámetros, etc. ¿Ya? En el fondo, como les digo acá, lo que necesito es que se vaya como generando ese análisis crítico del examen. Entonces, tengo que pensar, ¿lo voy a transfundir o no? Va a depender del nivel de hemoglobina que tenga. Eso mucho es poca. ¿Cuál es el límite para decir, no, con esta hemoglobina no podemos hacer? Y en realidad, ese límite generalmente lo marca el anestesista, que es al que le interesa, porque él va a tener las descompensaciones hemodinámicas por esa baja de hemoglobina, porque el paciente no satura, porque él está metiendo oxígeno, él está haciendo movimiento de pulmón y aún así no satura, y como no satura, ¿qué empieza a hacer el cuerpo? Tiene baja de saturación, ¿cómo lo compensa? Sacando el factor respiratorio que está controlado por la máquina de anestesia. ¿Qué va a hacer el cuerpo para compensar una baja de oxígeno? ¿Cómo? Vamos a cambiar el bombeo para poder mantener una circulación de volumen de sangre más grande, vamos a aumentar el gasto cardíaco. ¿Y eso qué repercusión hemodinámica va a tener finalmente? ¿Dónde lo voy a ver reflejado? Si hay un movimiento de
¿Cómo? Sí, pero ¿cómo lo veo reflejado? Yo no tengo un parámetro de gasto cardíaco con los monitores. ¿Qué es lo que se me va a alterar? ¿Cuál? La presión sanguínea. Claro, voy a tener un cambio en la presión sanguínea. Entonces voy a tener que ver, tengo que pasarle fluido, tengo que pasarle vasopresores. O sea, ya no va a ser una anestesia fácil de hacer. Y si además yo dentro de la cirugía, como si tener un sangrado, o sea, los pocos eritrocitos que vienen, los va a perder. Entonces también voy a tener que decir, ok, va a depender del tipo de cirugía que vamos a hacer para poder decidir. Sí, si hay más riesgo no de sangrar. El tiempo de la cirugía. Puede ser en poco tiempo, puede ser en alto tiempo. Me voy a demorar 2 horas en esa cirugía, me puedo demorar 30 minutos. Entonces, hay que empezar a cuestionarse. Entonces, si baja la presión sanguínea durante la cirugía, si disminuye la frecuencia respiratoria, si hay pérdida de sangre, son todos esos cuestionamientos que tengo que decir qué va a pasar con el paciente con esa hemoglobina cuando ocurra eso. Para poder decir, no, en realidad entra o no entra. ¿Cuál es la hemoglobina mínima? Se considera por literatura 7. Según el estado y la gravedad del paciente y los alcance de la cirugía, se estira el chicle hasta 5. Menor a 5, no, es poco probable que una anestesista vaya a acceder a operar ese paciente, a anestesiar ese paciente. Entonces, el transfundir o no transfundir, como conversábamos en clase, la transfusión sanguínea tiene una ventaja, que si es la primera vez, va a haber poca sensibilización del sistema inmune. Entonces, si el paciente lo requiere, transfundamos. Ahora, si ya se ha transfundido varias veces, ¿es necesaria la cirugía? ¿Es resolutiva la cirugía? Plaquetas. Un aumento de plaquetas se llama trombocitosis y una baja de plaquetas trombocitopenia. Causas funciones. El funcionamiento del vaso, el ejercicio, fracturas, corticoides, deslicia, enfermedades monomediadas. Y hay que pensar que el recuento de plaquetas puede o no relacionarse con el panel de coagulación. Yo puedo tener panel de coagulación alterado y plaquetas normales. Entonces acá la morfología en que se presentan las plaquetas es súper importante en la toma de decisiones. Porque las plaquetas, al momento de que se rompe la vena para poder entrar la aguja y sacar la sangre, es un trauma que induce a la agregación plaquetaria. Se rompió el endotelio. Entonces las plaquetas que dicen hay que activarse y unirse para tapar el defecto. Entonces las plaquetas que van saliendo por ese torrente sanguíneo, por esa lesión en la vena, probablemente salgan con un nivel de activación que induzca la agregación entre ellas. Entonces, si las plaquetas están agregadas, la máquina va a tomar varias plaquetas como una sola. Y mi recuento puede ser menor. Porque en vez de contar 10, contó una porque las 10 están pegadas. ¿Cómo vamos a ver eso? En el flujo sanguíneo. Si no trae una descripción de las plaquetas, yo debería pedir un recuento plaquetario manual. Para que me digan cómo se ven las plaquetas y que las cuenten una a una en el microscopio. Entonces, las plaquetas, cuando hay una lesión endotelial, se unen a receptores de células del endotelio que lo que hacen es generar una activación de estas plaquetas. La activación plaquetaria hace que cambie la morfología de la plaqueta y se agreguen entre ellas. Al agregarse entre ellas más la suma de fibras de colágeno, se genera el trombo plaquetario, que genera como el tapón o el sello de la lesión vascular. Se ha visto que es normal que los primeros
normal o tender al alza. Cuando las plaquetas siguen bajando en pacientes con falla multiorgánica, pacientes sépticos, pacientes que tengan enfermedades inmunomedianas. Si durante el proceso yo uso anticoagulantes, van a bajar. Si durante el post yo uso transfusión sanguínea, van a bajar. Si hay contaminación bacteriana, van a bajar. Pero en el enfoque pre, siempre tengo que considerar que la morfología, para poder asegurar que el recuento que me está mostrando es real, y las comorbilidades que pudiesen influir. Si un paciente tiene un tumor en el vaso, va a tener alteración de plaquetas. Si ese tumor en el vaso ya está generando cambios orgánicos importantes. Entonces, ¿voy a bajar una cirugía de tumor de vaso por plaquetas bajas? Probablemente no, porque necesito sacar ese tumor que me está generando los trombocitopenias, si no eso va a seguir aumentando. Entonces ahí es donde tenemos que considerar si transfundir o no transfundir. Como les decía, la recolección y manipulación de las muestras puede causar una trombocitopenia falsa. La veropunción es un plasma que se induce en la agregación planetaria y se genera una activación de trombina ex vivo, o sea, en el tubo, y resulta en un único recuento planetario reducido. Otras causas que incluyen en la trombocitopenia está sacar sangre de donde se están administrando fluidos. Si por la misma vena yo tengo un acceso venoso conectado a un suero, esa sangre por esa vena está hemodiluida. Hay más suero, por ende la cantidad de células que van a salir va a ser más baja. No se toman exámenes de la vena donde están administrando esos fluidos. Y la manipulación incorrecta de las muestras, las altas bajas temperaturas y el sistema de transporte de los tubos. Entonces, si tengo un recuento planetario inesperado, que yo diga, ok, el paciente no tiene nada que me haga creer que tenga las plaquetas bajas, ¿por qué? ¿Qué signos clínicos podría tener el paciente con las plaquetas bajas? Paciente que no coagula. ¿Cuál es el signo que podría presentarse? Ya, pero si el paciente no ha superado todavía, ¿qué podría ver yo en ese paciente? Un sangrado. ¿Sangrado dónde? Por ejemplo, ¿sí? Una mucosa en la nariz, en las encías. ¿Qué más podría haber? ¿Cómo? Como un sangrado vulvar exacerbado al momento del celo. Sí, podría ser. ¿Qué más? Más simple todavía. Hematomas. Ah. Entonces, en el lugar donde le sacaron sangre, quizás va a haber un hematoma. O tendrá hematoma en otras partes, en la oreja, en la guatita, hay que revisar al paciente. Entonces, si no hay nada que me haga sospechar que esas plaquetas están bajas por el proceso patológico, lo más recomendado es repetir la muestra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Si yo entro con un paciente con plaquetas blancas, ¿vamos a poder controlar todas las lesiones que sangran durante la cirugía? Va a depender de la cirugía, probablemente no. Sangrado en chapa genera una vasodilatación que hace que sangre y no se logre como contraer y cerrar porque no hay plaquetas. ¿Transfundo o no transfundo? ¿Cuáles son las plaquetas mínimas para poder decir que entramos a pabellón? ¿Vamos a poder hacer bloqueo loco regional para manejo del dolor? Probablemente el bloqueo el anestesista no va a querer hacer, o va a depender del bloqueo que tenga que realizar. Las plaquetas mínimas, si no hay un consenso en veterinaria, en mano se habla de 50.000. En general en veterinaria el corte es 100.000, porque el nivel normal de plaquetas es más alto en animales. Y transfundir o no transfundir va a depender de lo que tengamos para transfundir. Lo que nosotros necesitamos, estos son todos los elementos que tenemos de opciones para hacer una transfusión sanguínea. Profe, si tienen las plaquetas bajas y yo lo opero, ¿puedo yo mismo generar una coagulación?
humana, el plasma fresco congelado, que lo que tiene son proteínas plasmáticas y factores de coagulación, el concentrado de plaquetas, el concentrado de eritrocitos y la sangre entera. Tiene glóbulos rojos, blancos, plaquetas, factores de coagulación y albumin. Entonces, realmente de estas bolsas se fraccionan a tener estas plaquetas. El concentrado de plaquetas en veterinaria es muy difícil de obtener. Muy, muy difícil. Plasma fresco congelado más fácil, pero en las plaquetas yo no he visto al menos. Entonces trabajamos con sangre entera. También hay que considerar que las plaquetas no eran de la sangre, o sea, del torrente sanguíneo viven de 5 a 7 días. Entonces, si esta bolsa fue tomada hace más de una semana, probablemente no tiene las plaquetas suficientes para generar un aumento de las plaquetas sanguíneas. Mi paciente va a seguir con trombocitopenia. ¿Qué hacemos? En general, pedimos donante. Pero si hubiera concentrado plaquetario, le pongo solo eso. Claro, si no tiene alteración de masa eritrocitaria y solamente de plaquetas, lo ideal sería pasar solamente a plaquetas. Igual va a depender del tipo de cirugía. Hacer una OVH de una gata con trombocitopenia no es lo mismo que hacer sacar un tumor, donde probablemente voy a tener mucho más sangrado. Hacer una esplenectomía. La esplenectomía no es una cirugía tan sanguinolenta, no sangra tanto. Si yo logro hacer una buena técnica, sería una cirugía rápida. Si el tumor del vaso me está generando problemas, mejor lo saco, aunque no tenga plaquetas. Ahora, sí, yo debo estar preparada para el otro, que es la baja que va a tener post. Porque si ya estaban bajas, probablemente tendrán más bajas. Entonces, que quizás hasta requiera transfusión después de la cirugía. Si yo entro con un límite relativamente bajo, no tan terrible, puede que baje mucho más. O que entre con unas plaquetas normales y después baje. Igual hay que considerarlo, aparte que es un paciente oncológico. Entonces, el prótesis sanguíneo para la morfología celular es complementario del hemograma y aparte nos sirve para hacer detección de otras patologías como los hemoparásitos. Extensión de prótesis. Deberían ustedes aprender a hacer. ¿Ustedes le enseñaron a hacer prótesis? ¿No? La extensión de prótesis es como un práctico clásico de exámenes complementarios cuando uno hace como laboratorios de exámenes y cosas por el estilo. Porque el prótesis mal hecho induce a una mala morfología, una mala lectura y una mala interpretación del perfil bioquímico. Tenemos perfil hepático, metabólico y renal. Son 3 perfiles dentro de uno. En humanos se trabajan por separado. Nosotros los agrupamos en un solo examen. ¿Ya? Se trabaja en tubos verde, naranjo o amarillo. El perfil hepático tiene las enzimas hepáticas que pueden ser ALT o puede aparecer como GPT, cualquiera de las dos nomenclaturas es válida, AST o GOT, FA o ALP y GGT. ¿Qué es lo importante acá? Porque no quiero que analicemos, no vamos a hablar de las patologías hepáticas ni nada. Los valores hepáticos, para yo considerarlos alterados, tienen que haber más de uno y deberían estar 2 veces el límite superior. Si el límite superior es 100, cuando recién está por sobre 200, yo digo, parece que acá realmente está pasando algo significativo en este perfil hepático. Si es 100 y está en 120, 150, 160, ¿por qué? Porque estas alteraciones están muy influenciadas por el crecimiento. Los cachorros tienen alteraciones de aumento de la enzima hepática por uso de corticoides y eso tenemos que tener antecedentes para poder interpretar un examen que está pasando en los pacientes. Si tiene otra patología endocrina, no necesariamente es el hígado que está mal, sino que son vías metabólicas anexas, si hay tumores y el estrés de la toma de muestra. La fosfatasa alcalina particularmente es la más llorona de todas. Podría estar 2, 3 veces aumentada y seguir siendo estrés. Entonces, ¿cómo fue la toma de muestra? El paciente lloró, se asustó, se arrancó, el gato llegó al techo, se fue debajo de la mesa, lo tironeamos. Entonces, los números en sí no significan nada. Siempre hay que darles un contexto.
aparte de, para nosotros, quirúrgicamente, poder saber qué fármacos elegir o no, no me implica. Profe, perdón, es que no me quedó muy claro. Cuando nosotros revisamos el perfil hepático, si hay dos o más alterados, ahí recién se considera que hay una alteración. Si hay, claro, si hay dos o más valores del perfil hepático alterado, puedo decir, ok, parece que el hígado está funcionando mal y eso igual tengo que relacionarlo con el número. Si el número está dos veces mayor al límite máximo. Profe, ¿la fosfatasa alcalina está aumentada por el estrés o todas? La fosfatasa es la más llorona, es la que más altera, entonces es la que menos susto no debe dar. Y si está solo la fosfatasa alcalina, tampoco me tengo que estresar. Ahora, va a depender del contexto. Porque la fosfatasa alcalina en un paciente viejo, yo puedo pensar que tiene un tumor. En un paciente joven, son los huesos. Pero en general está asociado a un aumento por estrés en la toma de agua, cuando no hay patologías asociadas. Y el perfil hepático incluye también la bilirrubina, que en el fondo puede relacionarse también por varias causas, que pueden ser obstrucciones de las vías hepáticas, puede ser una mala conjugación por disfunción hepática, puede ser por anemia, o puede ser por infecciones. Puede ser antes del hígado o después del hígado. Sí. También es algo que hay que correlacionar con más cosas para poder decir que realmente ese hígado debe afectar. Porque el grupo hemo que contiene la sangre, donde se une el hierro, también tiene la bilirretina, que en circulación transporta hierro dentro del glóbulo rojo y luego conjugado en el hígado. Y esto hace que se elimine finalmente por vía urinaria o por vía fecal. Entonces, si yo tengo una alteración tengo una hemólisis donde se me están rompiendo los glóbulos rojos por un producto inflamatorio, voy a tener un aumento de esa bilirrubina libre y eso va a generar aumentos también en el hemograma, o sea, en el perfil bioquímico. Que no necesariamente significa que el hígado esté mal, sino que se me están rompiendo los glóbulos rojos por otro motivo. Entonces, la bilirrubina no es solo del hígado. Proteínas, y acá sí es importante, porque las proteínas tenemos las totales, que son la suma de las albúminas con las globulinas. Las globulinas son sistema inmune, en el fondo no producidas en hígado, y las albúminas sí son producidas en hígado y se usan como transporte. Entonces, si yo voy a administrarle fármacos anestésicos a mi paciente, yo necesito que alguien me mueva ese anestésico por el cuerpo y me lo lleve al tejido donde tiene que ir, al sistema nervioso central, para generar la hipnosis, para generar la inconsciencia, para anular el dolor, etc. Si yo no tengo proteínas y me transporta el fármaco, ¿qué va a hacer el fármaco? Va a circular libre constantemente, puede que se vaya a guardar a otros tejidos, como la grasa, puede que no haga efecto, o puede que se unan los receptores finalmente porque yo coloqué y sobresaturé el sistema con fármaco, se unen los receptores y después no tengo proteínas que se lo lleven. Entonces no se va a liberar del receptor del sistema nervioso central, el paciente va a mantener un plano anestésico eterno, o sea, le va a costar mucho despertar. Entonces sí es esencial la albúmina para nosotros. Además, la albúmina, al ser transporte no solo de fármacos, sino de un montón de otras sustancias, tiene un rol fundamental en la cicatrización. Si yo tengo un paciente con una albúmina baja, ¿va a cicatrizar la cirugía que voy a hacer? Probablemente no. Si tengo que hacer una cirugía
altera por muchas otras cosas. El estrés es un factor importante en la glucosa. Y también tiene que un aditivo particular para mantener esa glucosa estable, porque la glucosa entra en el proceso de coagulación también, entonces se consume durante el tiempo que está en el tubito hasta que es procesado. Entonces la medición de glucosa se hace en un tubo particular que es el tubo MIS. ¿Y por qué nos importa la glucosa? Porque la glucosa es el motor de nuestros sistemas, particularmente del sistema nervioso central. Entonces, la función neuronal y los neurotransmisores obtienen energía de esta glucosa. Ingresa al cerebro a través de receptor específico, se distribuye y eso hace que se mantenga el cuerpo vivo. Y el metabolismo de la glucosa, tanto anaerobio como genera energía ATP, que es la necesaria para la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, la cirugía que genera una respuesta de estrés puede aumentar la producción de ciertas hormonas, con catecolaminas, cortisol, lo que va a generar que altere los niveles de glucosa en sangre. Y si se me altera la glicemia, voy a tener una desestabilización del sistema nervioso central. Yo estoy jugando con el sistema nervioso central en una cirugía directamente, porque mis fármacos están actuando directamente en el sistema nervioso central. Entonces, si yo hago algo, o sea, si el cuerpo está haciendo algo que me va a cambiar el metabolismo de ese sistema, la respuesta a los fármacos va a cambiar. La hiperglucemia aumenta el riesgo de infecciones, problemas cardiovasculares, renales y empeora el pronóstico postoperatorio. O sea, el paciente que entra, por ejemplo, ya sea diabético o que tiene un pico de hiperglucemia por estrés, yo tengo que tenerlo claro antes de entrar. Y la hipoglucemia también es peligrosa para el cerebro ya que interrumpe el suministro de energía y puede causar daños neurológicos. O sea, el paciente no despierta más, porque se apaga el sistema eléctrico. Entonces, si yo tengo un paciente con alteraciones de glicemia, tengo que pensar, ¿es estrés o es diabetes? ¿Cómo estuvo el ayuno de este paciente? ¿Cumplió con ayuno al tomarse el examen o no? ¿Se tomó el tubo correcto o no? ¿Es un cachorro o es un adulto? Los cachorros tienen que ser mucho más cortitos, depende mucho más de su glicemia. ¿Toma algún suplemento que esté afectando la glicemia? ¿O no? ¿Toma insulina? ¿O tiene una dieta en particular que hace que me suba más la glicemia? Son cuestionamientos que me tengo que hacer. ¿Por qué? Porque para una cirugía a mí sí me influye. Porque ese paciente, si hace una crisis de hipoglicemia o entra con hipoglicemia, no va a despertar. O va a demorar en salir del proceso anestésico o no va a salir de la anestesia. Es cuando llamamos que quemamos al cerebro. El paciente como fundir el sistema eléctrico, no funciona más y ese paciente no vuelve a despertar. Exactamente. Suplemento. Pero yo tengo que tener claro cuánto es la glicemia, cuando entra, durante, cuando sale. Tengo que tener como claro, es un factor importante dentro del monitoreo que debería considerar. Si el paciente entra con un normoglicémico, yo debería esperar que se mantenga normoglicémico. Si no está despertando, yo digo, ok, miramos la glicemia para ver si es eso lo que quizás le bajó durante la cirugía. Dígame. Y si fuera como en un contexto de urgencia, ¿cómo se vería esta? Las tiras reactivas te toman 5 segundos. En un contexto de urgencia no quiere decir que yo no voy a evaluar al paciente antes de entrar. Es que yo puedo entrar con más alteraciones que una cirugía programada, por lo tanto tengo que tener más preparación para. Entonces, si el paciente viene, por ejemplo, con una hiperglucemia, yo le paso insulina y vuelvo a medir y entramos. Si el paciente viene con hipoglicemia, le paso glucosado, vuelvo a medir y entramos. Pero no quiere decir que no lo voy a revisar. Y la glicemia son tiras que se mueven 5 segundos, son las mismas humanas, exactamente las mismas. Perfil renal, creatinina, urea son los que nos hablan de la función renal. Lo que sí hay que considerar es que la creatinina, para poder decir que el riñón es el que está dañado, el riñón tiene que tener ya un 75% de daño funcional. Antes de eso, no me lo muestra. El riñón es muy resiliente, él aguanta hasta que ya no puede más. Y eso generalmente, hoy en día,
también la creatinina se puede afectar por muchas otras cosas. Puede ser el riñón, puede ser antes o después. En el fondo, antes, generalmente cuando un paciente está hipovolémico, ese riñón está un poquito más pesado y aumenta la crea circular, que no le elimina la crea de desecho. O si yo tengo un paciente con una obstrucción urinaria y la orina no está saliendo del organismo, se me está acumulando en el cuerpo porque no se está eliminando el desecho. No es que el riñón funcione mal, porque no está saliendo. Por eso la crea hay que verla siempre en contexto. La urea es otro desecho que es parte del compuesto nitrogenado que se sintetiza, o sea, que sale del catabolismo de aminoácidos. Y este es el que genera más intoxicación. Los síndromes urémicos, generalmente cuando el paciente ya tiene como un halitosis, tiene vómitos, puede tener convulsiones por aumento de urea, puede tener úlceras, se les cae la lengua. Yo he tenido 3 pacientes que han perdido la lengua por una crisis urémica. Se les corta, se les engrosa la lengua y se cae. Entonces, este es el metabolismo más riesgoso por tenerlo aumentado. Es el que generalmente mira los anestesistas. Y esto viene acompañado de calcio y fósforo, porque son 2 desechos también, o sea, 2 minerales que se desechan en la parte renal principalmente, entonces vienen dentro del mismo pack de perfil renal. Y el cambio del calcio puede ser muchas causas, o sea, tumores, proteínas, deshidratación, crecimiento, lo mismo que el fósforo. Cuando esto está alterado por una disfunción renal, ya estamos hablando de estados avanzados, son marcadores de mortalidad. Son mal pronósticos. Pero lo tengo que tener siempre en consideración. El fósforo se altera en los cachorros por crecimiento, por la resorción ósea que se empieza a generar para que crezca el hueso. Entonces, un fósforo alto en un cachorro no me da. Un fósforo alto con fosfatasa alcalina alta en un cachorro me da lo mismo. Un fósforo alto con fosfatasa alcalina alta en un paciente pediátrico senior me preocupa, porque quizás es un tumor. Entonces, la creatinina se tiene que ver si es que esto viene desde el riñón o viene parte de antes del riñón, que puede ser el corazón o la bolemia en general, o después del riñón, que son las obstrucciones de vía urinaria. Siempre en contexto. Y electrolitos, tenemos cloro, sodio y potasio. Generalmente son estos 3 los que se miden, ya sea con gas sanguíneo o como un perfil de electrolitos. Las causas de alteraciones en esto también son muchísimas: vómitos, deshidratación, alteraciones metabólicas, Cushing, Addison, tumores, enfermedad renal. ¿Y por qué es importante? Porque ellos juegan un rol esencial en la estabilidad eléctrica del corazón. Entonces, si yo tengo alteraciones en estos electrolitos, que son el calcio y el potasio principalmente, voy a tener cambios eléctricos en el corazón. Y yo quiero entrar a anestesiar un corazón con cambios eléctricos alterados, no. Porque probablemente no va a responder de la forma que yo estoy esperando y me va a llevar a un paro cardiorrespiratorio. Ya sea el aumento o la reducción de esto altera la electrofisiología del músculo cardíaco por el potencial reposo de la membrana. Entonces se aumenta la excitabilidad de la membrana y eso puede llevar a una despolarización que en el fondo no se presenta en conjunto con una baja repolarización y eso va a generar una debilidad muscular. Entonces el corazón va a estar muy débil, no va a lograr hacer relativo y corresponde y se va a parar. Y al revés, si se hiperpolariza, se reduce la contracción muscular y termina bajando la frecuencia y la presión arterial. O sea, el corazón finalmente no va a latir. Entonces, lo mismo pasa con el calcio, que el calcio está en la contracción de todos los músculos, por lo tanto, el corazón también se ve afectado por las alteraciones de calcio, que se regulan se alteran los canales de calcio en las membranas, y esto va a tener una afección no solo en el corazón, sino en la hipertensión, en la angina y las arritmias que bloquean los canales de calcio que pueden modular la frecuencia normal.
¿Es necesario tomar electrolito en todos los pacientes que voy a operar? ¿Sería importante o no sería importante? Sí. ¿Debería ser de rutina? Debería ser de rutina, mas no lo es. No se considera. Porque se asume que si el paciente tiene un hemograma bien, un perfil bioquímico bien, una coagulación bien, no tiene signos clínicos asociados a ninguna alteración, yo no tendría por qué pensar que sus electrolitos también están alterados. Ahora, si el paciente, yo escucho un soplo y digo, ese corazón no está bien, ¿pediré electrolitos para complementar? Debería pedirlos. Ahora, que son críticos. Si yo tengo un paciente con alteraciones de electrolitos y le hago un electrocardiograma, por ejemplo, esto está enfocado en la conducción eléctrica del corazón, entonces el examen para poder ver si está afectando o no es el electrocardiograma. Y el electrocardiograma está alterado, yo no entro con ese paciente. Este es uno de los pocos exámenes que uno tiene para poder hacer un corte y decir, este paciente no entra para allá. Regulen ese potasio, estabilicen la conductividad eléctrica del corazón y después nos vamos a cirugía. Porque ese paciente se va a morir en cualquier momento, con o sin cirugía. ¿Ya? Coagulación, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina. Son dos proteínas que son parte de las vías de coagulación y que en el fondo se miden en tiempo de segundos. Hay tiempo para gatos y tiempo para perros. Y la alteración de los tiempos de coagulación generalmente están asociados a enfermedades hepáticas, deficiencia de otro factor de la cadena o alguna enfermedad genética que haga que sea deficiente per se. Pero también se altera mucho con el movimiento del tubo antes de ser evaluado. Si me cae el tubo celeste, es muy probable que tenga los tiempos, no sé, estoy con los tubos, el perro se movió, los tubos volaron de la mesa al piso, es probable que ese tiempo de coagulación esté alterado. Tiene errores de preanalítica. Acá, en este caso, tengo que pensar en lo mismo. La injuria endotelial va a generar una activación de plaquetas y que esto es una señal también para la cascada de coagulación. La activación de la plaqueta y la formación de este coágulo envía una señal al hígado de que tiene que empezar a liberar los factores de coagulación, porque tenemos una lesión que reparar. En este caso, la vitamina K es como el único medicamento extra que tenemos para poder trabajar con un paciente que pueda tener alteraciones de coagulación. Y es esencial para los factores de coagulación 2, 7, 9, 10, así como proteína C y proteína S. Y cuando tengo alteraciones de vitamina K en la cadena, generalmente los tiempos de protrombina son los que se ven alterados. Entonces igual puede ser un indicio. Si yo tengo un panel de coagulación y uno de los factores está alterado, como el tiempo de protrombina, quizás puedo suplementar con vitamina K, etc. Si ya descarté que no es una alteración de otro lado. Y nos volvemos a preguntar, ¿podemos controlar todas las lesiones que sangren si entro con un paciente que tenga alterado el panel de coagulación? ¿Está el hígado afectado? ¿Están las plaquetas afectadas? ¿Será un error de preanalítica? Voy a tener que transfundir. En este caso, ¿qué tendríamos que poner? Lamafectosulfilado que tiene factores de coagulación. Voy a poder hacer bloqueos locorregionales para poder hacer control del dolor en el paciente si tiene factores de coagulación alterados. Probablemente no. Entonces voy a quedarme con menos herramientas para manejar el dolor. Entonces, todas las alteraciones de exámenes siempre tengo que pensar primero si sufrieron un error de preanalítica, o sea, los errores que se cometen antes de analizar el examen, que son altos. No coloqué la cantidad de sangre suficiente en el tubo, entonces la proporción del aditivo del tubo con el volumen de sangre no es suficiente. Se coaguló la muestra, entonces consumió factores de calcio, ovulación, célula, plaqueta, etc. Se embolizó la muestra. Los exámenes se evalúan a través de técnicas de colorimetría. Entonces, si yo tengo algo que altere el color de la muestra, va a generar errores de lectura. Por eso la lipema, o sea, si el paciente tiene mucha grasita en el plasma,
el ayuno fue el correcto, se contaminó la muestra cuando la tomé, el torniquete que coloqué en la patita para poder sacar la muestra de sangre tuvo mucho tiempo. En la prueba analítica entraría, por ejemplo, el tipo de alimentación del paciente, porque hay gente que le da como esta alimentación vaga, otros que le da comida de casa, otros que tienen queso, etc. No, son los antecedentes del paciente, que me puede alterar, por ejemplo, me puede generar lipemia. Pero en la preanalítica son como asociados a la toma de muestra o al manejo de la muestra antes de que sea procesada en el laboratorio. Eso se refiere a un preanalítica. Porque si el paciente come una dieta en particular, es un antecedente del paciente. Que más allá de que yo tome bien o mal la muestra, va a seguir estando presente esa alteración o esa antecedente. Entonces, el torniquete, cuando está apretado acá, recuerden que el flujo de la vena se toma de la vena y la vena va de distal a proximal. Entonces yo ataco acá, hago presión aquí, se acumula en la vena y así me aumenta el volumen para yo poder extraerlo. Si yo lo dejo mucho tiempo, esta sangre igual va a empezar a romperse. Eso es riesgo, porque van a tratar de pasar por una vena que está apretada. Como no pueden pasar, chocan. Como chocan, se rompen. Entonces, las tomas de muestra que cuestan mucho y yo estoy mucho rato apretando la pata para tratar de sacar, genera errores de lectura. Si yo tengo un torniquete, no pude, me voy a otra pata. De hecho, en el lactato, para pacientes de urgencia, se considera que no deberían estar más de 15 segundos para no tener errores de lectura. Profe, y ahí después cuando la pasa con la sangre le sueltan el torniquete, ¿no? O sea, yo he visto eso, como que le sueltan el torniquete para que salga un poco. A gusto de consumidor a la nueva. Porque el torniquete, ¿qué función tiene? Que se llene, pongamos que Exactamente. Yo lo aprieto y se llena la vena. Entonces, si yo necesito sacar un volumen importante, puede que necesite mantener el torniquete para que se vaya montando. para una vez que uno tiene pincho, debería soltarlo. Si yo lo suelto, va a tener circulación, entonces va a depender. Si el paciente tiene una vena muy chiquitita, una hipovolemia, voy a perder un flujo que me permita sacar. Entonces tengo que seguir manteniendo apretado para que acumule, porque su vena es muy chiquitita o porque tiene poca sangre. Si el paciente es pastor alemán, un golden, no le pongo ni torniquete, porque probablemente la vena la veo así y entro sin problema. Importante, hay distintos accesos para perro y para gato. Generalmente tenemos que buscar la de mayor calibre, por eso usamos la yugular. Si no tenemos acceso a yugular, las patitas, si el paciente se porta muy mal y no lo voy a poder agarrar del cuello, bueno, patas. Pero acá igual tenemos que ver qué son los volúmenes de los tamaños de los jeringas y de las agujas que voy a tomar la muestra. Si son muy chiquititas, el paso del eritrocito por una aguja muy pequeña va a hacer que se rompa. Por eso se establece que la toma de muestra tiene que ser 21-22 G de tamaño de aguja, para que no se rompan los eritrocitos al pasar, al salir de la vena a la jeringa. ¿Y cuál es la diferencia cuando le ponen la mariposa? Porque hay gente que le pone la mariposa. Ninguna. y- Comodidad en la toma de muestra. Yo tomo con mariposa. ¿Pero por qué? Porque para mí es más fácil que acomodar la mariposa que la jeringa como tal. Lo otro, si yo uso jeringa, la jeringa al momento de succionar hace una presión. Entonces, si yo pongo una aguja pequeña con un volumen muy grande que va a hacer una succión muy poderosa que va a generar en el vaso, lo va a apretar. Va a ser como un vacío. Y eso va a romper los eritrocitos. Entonces, yo no puedo sacar, por ejemplo, con una 22, esta es un 25, o sea, es muy pequeña. Me dicen, ay, para que no le duela tanto, ay, para que no le quede un hematoma. Sí, pero estoy generando alteraciones de... Si lo hago rápido, 22, 25, 21, no va a notar la diferencia del paciente. Entonces, esta jeringa es de 5 y la aguja es de 25. O sea, es muy pequeñita y el volumen es grande. Probablemente esa muestra está embolizada. Sobre sacar la muestra de sangre del acceso venoso. Del acceso venoso, ¿cuál es? Cuando pone un catéter y sacar aquí una muestra de sangre, por ejemplo, ¿Cuándo? de emergencia. En el mismo donde yo estaba pintando fluidos y no te va a pasar. ¿Cómo? Antes de poner fluidos. Antes de poner fluido, pongo el acceso venoso. También es una alternativa. Se puede hacer por goteo. Yo dejo que caiga 10 gotitas. ¿Cuánto es en volumen? 0,5 ml. Entonces cuento las gotas. Es una alternativa. Pero igual va a depender del calibre de la herida. Si yo estoy poniendo un catéter amarillo, que
que es de 24G, es muy pequeña. Entonces esa gota que va a salir, probablemente va a salir con un daño en los eritrocitos por la fuerza que tuvo que hacer para entrar por ese pequeño pelín. ¿Un gatito? ¿Un hámster? Esos usan 26, que son las moradas. Ahí yo creo que los laboratorios tienen cambios en los parámetros para poder considerar la hemolisis de la mamá. Igual sus venas son mucho más chiquititas, entonces obviamente el catéter tiene que ser más chiquito. Si yo voy a usar una 25 con pastor alemán, probablemente no tenemos. Hormonas tiroideas está ahí por cultura, pero no me interesa. Para esto. Después en otros ramos les quiere interesar. A nosotros en este evento no nos interesa. Glucosamina ahora no nos interesa. Exámenes inmunológicos no nos interesan. Son antecedentes que yo debo saber si me entregan información importante, sí. Pero no son los quirúrgicos que yo necesito para poder decidir entrar o no para allá. Entre más información yo tenga, más preparada estoy para los cambios que puedas tener. Si yo tengo que saber que el paciente tiene Gucci, tengo que saber que el paciente es hipotiroideo, ojalá esté compensado o esté tratado metabólicamente para que no tengamos los cambios que se van a generar en un paciente con Gucci. Pero no tomo decisiones en base a esto. Lo mismo que los PCRs, orina, me entrega información, sí. Porque si yo tengo sospecha que el paciente está renal, con la orina voy a salir de dudas. Y ahí tengo que ver la densidad urinaria, porque el paciente, por ejemplo, si está deshidratado, ¿qué va a pasar con la densidad urinaria? La orina va a estar más concentrada, entonces su densidad va a bajar o subir. Si está más concentrada, sube. Entonces, si yo tengo un paciente con la crea alta y la orina sale 1050, digo nada, el paciente en realidad lo que pudo deshidratado cuando le tomaron el examen. Fíjense que a ustedes les llegan exámenes, no les llegan los antecedentes del paciente. Nadie pone en el examen cómo fue la toma de muestra o cuántas horas de ayuno tenía el paciente al momento de tomarse la muestra. En la prueba, ¿vamos a tener que analizar el examen? No, ahora lo vamos a hacer, pero no la prueba. Entonces no nos va a poner como un parámetro solo decir si No, está... pero sí tienen que saber cuáles son importantes y por qué son importantes. Ya. Orina funcional, para saber si estoy perdiendo proteínas a través de la orina, o sea, si yo sospecho que el paciente está renal, esto me lo va a decir. Cultivos. Si el paciente tiene una infección y está en cultivo positivo y no está en tratamiento antibiótico, tengo que colocarlo sí. ¿Decido si entro o no entro a cirugía? No. Pero me ayuda a tomar decisiones en el intraquirúrgico. Solo le pongo que el pus, ¿qué es el pus? ¿Qué contiene el pus? Estas cosas rotas. Tiene leucocitos que murieron en batalla, tiene bacterias que murieron en batalla, ¿cierto? Y todos los desechos asociados que se rompieron durante el proceso. Entonces, si yo mando pus a una muestra donde tienen que tratar de hacer crecer bacterias, ¿van a crecer bacterias? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que tiene el pus? Restos de cosas muertas. Entonces, si yo mando el pus a cultivar para que crezcan bacterias, ¿van a crecer bacterias en una muestra de cosas muertas? No. Es ideal las muestras se toman de tejidos limpios más no desinfectados o no sin aplicación de antisépticos. ¿Ya? Cultivos de hongo me va a servir, pero no me influye en la entrada mayor. Ecografía me aporta, claro, porque voy a saber si hay tumores, cómo está la morfología renal, si hay cambios musculares intestinales, conjuntivos, si hay una presión sobre la vena cava que me va a generar un cambio en el retorno venoso. Y os voy a explicar por qué tengo bajo gasto cardíaco. Radiografías, si hay un proceso degenerativo que produzca dolor, si hay una metástasis pulmonar, al cual me tengan que preparar porque ese paciente no va a ventilar porque tiene tumores en el tórax. Citologías, de neoplasia, si yo tengo un tumor, esto sí es fundamental. ¿Impide que yo opere al paciente? No. Pero mi toma de decisiones es crucial en base a esto. Por lo
los márgenes quirúrgicos que tengo que dejar para el paciente con neoplasia. Eso no es un tema. Entonces, son hartos exámenes, pero no me importan todos. ¿Ya? Entonces, el caso no es tanto horrible, es tan grande, ¿ya? ¿Qué nos importa como exámenes prequirúrgicos? Hemograma, bioquímico, coagulación, electrolitos y orina. Eso sería un prequirúrgico completo. Más médico. Y por eso digo, con toda la información que necesito para tomar una decisión. ¿Cuál es el normal que aparece, o sea, el que tenemos acceso? Perfil, hemograma y coagulación. Deberíamos utilizar el sistema a que tenemos que